Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Miren cada detalle, miren cada acabado. Qué preciosa queda. Vamos a realizar los laterales y vamos a colocar esta argolla media luna. Hemos elaborado la asa con la misma combinación de puntos y miren lo espaciosa que queda por dentro. Es una bolsa bastante amplia, muy elegante y sobre todo que los detalles quedan divinos. Me encantó la elaboración y la combinación de estos dos puntos, punto medio alto y punto deslizado. Tiene unas medidas de 24 centímetros de largo y 18 centímetros de alto. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar el proyecto en el día de hoy. Tengo tijeras, dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, aguja lanera, aguja de tejer de 3 milímetros, aguja de tejer de 7 milímetros. También vamos a colocar este broche. Este es de 3 centímetros de ancho. Es un broche bastante sencillo de colocar. No trae tornillo. Y de la parte de atrás viene con su seguro. También tengo cinta métrica y aquí hay 1 kilo de trapillo. Este es tipo pluma. Tiene 2 centímetros y medio de ancho. Es un trapillo bastante liviano. No vamos a emplear todo el kilo de trapillo. Yo les voy a dejar en la descripción la cantidad exacta que se va a llevar el proyecto. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo. Damos vuelta sobre el trapillo. Tenemos una orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esa orejita. Ajustamos y aquí tenemos nuestro primer punto deslizado. Este punto no lo vamos a contar. Vamos a realizar ahora 18 cadenetas. Sé que la mayoría de ustedes ya se sabe este proceso, pero hay muchas chicas nuevas que visitan el canal por primera vez y estos pasos son muy importantes. Aquí tenemos una orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esa. Así realizamos una cadeneta. Tenemos una orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de la que ya estaba. Tenemos entonces 2 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Verifiquemos que tengamos las 18 cadenetas. Saben que no vamos a contar el punto deslizado. Tendríamos 18 cadenetas más el punto de altura. Serían 19 puntos. Vamos a darle vuelta a la cadeneta porque vamos a trabajar de la parte de atrás. Miren que de la parte de atrás la cadeneta está compuesta por lomitas. Vamos a trabajar no en la primera, sino en la segunda. Y ahí vamos a empezar con lo que va a ser el patrón de puntos. Vamos a iniciar realizando un punto medio alto. ¿Cómo realizamos ese punto medio alto? Tomamos hebra, colocamos sobre el ganchillo y vamos a pasar la aguja en la segunda. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el siguiente punto y este va a ser un punto deslizado. Pasamos la aguja debajo de la lomita, tomamos hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Así hemos realizado un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto vamos a realizar un punto medio alto. Colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos la aguja debajo de la lomita, tomamos hebra, tenemos 3,
tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar un punto deslizado. Y ahora un punto medio alto. Miren que estamos acomodando la hebra de esta forma. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Punto deslizado. Punto medio alto. Esta es la secuencia de puntos que vamos a seguir. Vamos a realizar punto deslizado. Punto medio alto. Vamos a realizar ahora los dos últimos puntos. Aquí tenemos un punto deslizado. Vamos a hacer un punto medio alto. Y vamos a finalizar con un punto deslizado. Miren que de este lado, recuerden que iniciamos con un punto medio alto y de este lado vamos a finalizar con un punto deslizado. Siempre vamos a iniciar con punto medio alto y vamos a finalizar con punto deslizado. Vamos a tomar una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Miren cómo nos ha quedado los puntos de la parte de atrás. Por eso les digo que es importante siempre ir acomodando la hebra. ¿Para qué? Para que el punto quede organizado de la parte de atrás. Miren qué bonito queda el acabado. Antes de iniciar la segunda vuelta les quiero mostrar. Miren que el punto nos ha quedado con 9 buclecitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Verifiquen que tengan esa misma cantidad. Tenemos 9 bucles y 18 puntos. Vamos a hacer la segunda vuelta y vamos a trabajar no en la primera cadeneta, vamos a trabajar en la segunda pasando la aguja debajo de ella. Vamos a tomar hebra, recuerden que vamos a iniciar con un punto medio alto. Pasamos la aguja debajo de ese punto, tomamos hebra, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. En el siguiente vamos a realizar un punto deslizado y esa es la secuencia que vamos a seguir. Punto alto, punto deslizado. Siempre acomodando la hebra sobre el ganchillo para que los puntos nos queden bien acomodados. Ya estamos aquí en los últimos dos puntos. Vamos a realizar un punto medio alto y vamos a finalizar con un punto deslizado. Recuerden, iniciamos con punto medio alto, finalizamos con punto deslizado, tomamos hebra y realizamos un punto de altura. Damos vuelta al tejido y miren cómo nos ha quedado de este lado el patrón de puntos. Este siempre queda así porque este es el punto medio alto del inicio. Recuerden que en total son 9. Miren cómo están bien organizados. Y de este lado, entonces vamos a tener uno de este lado, uno del otro lado, uno de este lado y uno del otro lado. Vamos con la tercera vuelta, el mismo patrón. En la primera no, sino en la segunda cadeneta.
Ya estamos en el último punto y vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a ver cuánto mide. Tenemos 21 centímetros de largo. Voy a seguir realizando unas vueltas para que vean cómo va a ir quedando. Aquí he realizado 9 vueltas con el mismo patrón de puntos. Miren cómo han quedado de organizados tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás. Así les debe ir quedando. Vamos a subir hasta llegar a una altura de 38 centímetros y seguiremos con la elaboración de este bolso. Ya hemos llegado a la altura y hemos realizado 34 vueltas. ¿Cómo vamos a identificar cada vuelta? Esta primera, donde está la cadeneta, es una vuelta donde está el bucle. Aquí hay otra. En medio de los dos bucles hay una vuelta, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así van identificando cada vuelta. Vamos a tomar las medidas de largo. Tenemos 38 centímetros y medio. Y de ancho tenemos 20 centímetros. Vamos ahora a realizar el acabado de los laterales y los vamos a hacer con punto bajo sencillo. Aquí en esta última vuelta, que es la vuelta número 34, recuerden que finalizamos con un punto deslizado, realizamos una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a hacer puntos bajos en todas estas cadenetas, pasando la aguja debajo. Y vamos a empezar no por la primera, recuerden que es el punto de altura, vamos a empezar por la segunda. Pasamos la aguja, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. No vamos a dar altura a esta orejita, va a quedar así. Vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y esta sí le vamos a dar altura. Miren que estaba a la altura de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en la siguiente, damos altura al punto, tomamos hebra y cerramos. ¿Por qué vamos a hacer los puntos de esta forma? Para que al finalizar esta cadeneta nos quede toda del mismo tamaño y tenga un mejor acabado. Entonces damos altura al segundo punto, tomamos hebra y pasamos por las dos. Ya estamos aquí en el último punto. Miren, en este punto vamos a realizar 3 puntos dentro de ese mismo. Sería un aumento triple, porque vamos a trabajar en la esquina un aumento triple para ya ir dándole forma al borde y que nos quede muy bonito. Vamos a pasar la aguja, realizamos el primero, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, el segundo y el tercer punto. Miren cómo ha quedado la esquina de bonita, esa forma curvada, bien detallada, bien acabada, me gusta. Miren cómo van los puntos de parejo. Vamos ahora a realizar este lateral y aquí se ven un poco diferentes. Les voy a explicar dónde van a realizar los puntos. Aquí vemos una hebra larga, aquí vamos a realizar un punto y al lado hay una hebra corta, un espacio corto. Ahí van a realizar el siguiente punto. Tenemos uno aquí en esta hebra larga y el otro debajo de la lomita. En la hebra larga y el otro debajo de la lomita. Miren, aquí está la hebra larga y el otro debajo de la lomita. Seguimos trabajando con el mismo acabado, no dando la altura a esta orejita, sino a la segunda.
Ya estamos aquí en el último punto de la esquina. Vamos a realizar el segundo borde igual como realizamos el primero. Vamos a pasar 3 puntos dentro de este último punto. Miren que aquí se ve la cadeneta. Pasamos la aguja. Tenemos 1, 2, 3. Miren cómo nos ha quedado la esquina. Vamos ahora a realizar puntos bajos por toda esta orilla y en este último punto vamos a hacer el aumento triple. Trabajamos puntos bajos de este lado como lo hemos hecho de este lado y finalizamos aquí. Ya estamos en el último punto. Esta es la esquina donde iniciamos los puntos bajos. Aquí está el punto que realizamos de aumento. En ese punto vamos a realizar un aumento doble. Uno y 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cortar la hebra y vamos a cerrar. Sacamos la hebra. Vamos a pasar la hebra no por esta primera cadeneta, porque esta fue el punto que dimos para la altura. Vamos a pasarla en la segunda. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Ahí vamos a simular el último punto. Pasamos la aguja en la última cadeneta de la parte de abajo de la lomita y en el centro de ella. Miren. Tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Miren cómo nos ha quedado este cierre. Ya de la parte de atrás la hebra con la ayuda de una aguja más delgadita vamos a esconder la punta. Siempre acomodando el punto para que quede bien y aquí cortamos. Escondemos la hebra. Hemos finalizado los bordes y miren cómo nos ha quedado el acabado. Miren dónde tenemos los aumentos. Antes de llegar a los aumentos, de este lado hemos realizado 17 puntos bajos y de este lado hemos realizado 32 puntos bajos. Recuerden que es sin contar los 3 puntos de aumento. Vamos a realizar los laterales y vamos a colocar esta argolla media luna. Vamos a comenzar realizando un punto deslizado y tejeremos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No vamos a hacer punto de altura, vamos a dar vuelta a la cadeneta y vamos a trabajar de la parte de atrás en la segunda lomita. Vamos a realizar un punto bajo. Hemos realizado 5 puntos bajos. Vamos a hacer una cadeneta de altura. Vamos a aprovechar también para ir escondiendo esta hebra. Con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar en la segunda cadeneta y debajo de la última. Tomamos hebra y la llevamos hacia arriba
Ahora damos vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar 5 puntos bajos debajo de cada punto. Empezamos por el segundo, no la primera sino la segunda cadeneta. Damos altura, tenemos el primero, 2, 3, 4, 5. Cadeneta de altura y damos vuelta. Vamos a realizar 5 vueltas más. Ya hemos finalizado la vuelta número 7. Vamos a realizar la 8 y aquí vamos a colocar la argolla media luna. Vamos a realizar el primer punto y en el segundo punto ya vamos a pasarlo dentro de la argolla. 1, 2, 3. Vamos a realizar la última vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la vuelta número 9. Y así hemos finalizado este lateral. He tejido otro lateral con las mismas medidas, exactamente igual. Este tiene de altura, tiene 11 centímetros y medio y de ancho tiene 7 centímetros. Los dos son iguales. Hemos colocado la argolla media luna en la vuelta número 8. Vamos a colocar el primer lateral y vamos a ubicar nuestra base de esta forma con los puntos de cadeneta hacia arriba. Miren que de este lado están al revés. Los vamos a colocar así, de esta forma. Vamos a tomar el lateral que no le hemos cortado la hebra y lo vamos a colocar así. Miren que no hemos realizado punto de altura, está en el último punto. Vamos a pasar esa hebra en el punto del centro de los 3 aumentos. Aquí estarían los 3 aumentos ubicados, lo vamos a hacer en este, en el centro. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y nos vamos a apoyar en este primer punto pasándola de la parte de atrás de la lomita. Vamos a tomar esa primera hebra y la vamos a llevar hacia adelante. Nos tiene que quedar esta hebra hacia arriba y aquí vamos a empezar a tejer el lateral. Vamos a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y de la parte de abajo de la hebra hay una hebra. Miren, de la parte de abajo de la tira hay una hebra. Pasamos la aguja debajo de ella, tomamos hebra y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos al siguiente, vamos a trabajar solamente la parte de arriba de la cadeneta y vamos a tomar estas hebras que están aquí. Vamos a tejerla con punto deslizado. Vamos ahora a tejer la base. Vamos a pasar la aguja en el siguiente punto. Miren, aquí está la cadeneta de la parte de arriba. Tomamos hebra y hacemos un punto deslizado. Ya hemos finalizado la base. Miren cómo ha quedado. Aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos ahora a realizar la subida de este lado. Vamos a trabajar solamente la parte de arriba. Estas hebras que están de la parte de arriba. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta
y en la hebra que está arriba. Realizamos un punto deslizado. Hemos llegado aquí al último punto. Aquí, para que no nos quede este espacio, miren que se ve, vamos a cerrar por todas, igual como se ve de este lado. Entonces vamos a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y vamos a pasarla en la primera cadeneta después de la lomita. Hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar puntos deslizados por todo este borde de esta forma. Miren cómo nos ha quedado el detalle de la orilla. Qué bonito. Ahora vamos a colocar el siguiente lateral. Entonces, como he marcado aquí, les muestro. Quito el marcador y me voy a guiar por la cantidad de puntos donde he colocado el marcador. Como los cuento, empiezo por las canaletas. 1, 2, 3, 4 y 5 canaletas en la parte de abajo de la quinta canaleta. Cruzo de este lado y sería justo aquí. En este punto, si quieren, también se pueden ayudar con un metro. $13 centímetros. Vamos a colocar ahora el segundo lateral. Lo vamos a ubicar de esta forma. Aquí donde está el marcador. Retiramos, pasamos la aguja en medio de la cadeneta. Miren que aquí hay 2 cadenetas. Vamos a tomar la cadeneta de arriba y vamos a hacer el primer punto deslizado. Vamos a seguir en la cadeneta siguiente y en la hebra que está arriba, mírenla aquí, mírenla ahí donde está. Lo vamos a hacer igual que el otro lateral, tomando todas las hebras de la parte de arriba. Cuando estén tejiendo los laterales, traten de unirlos frente con frente para que los puntos les queden parejos y no les esté sobrando o les esté faltando puntos. Ya he llegado aquí al último punto. Voy a pasar la hebra hacia arriba y aquí voy a realizar puntos deslizados. Lo vamos a hacer por todo este borde y aquí finalizamos. Hemos llegado al último punto. Vamos a cortar la hebra. Sacamos la hebra. Pasamos la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta. De esta forma. Llevamos la hebra hacia atrás. Y la vamos a pasar con la aguja, ayuda de la aguja más pequeña en el centro de la última cadeneta. Así hemos simulado el cierre y miren cómo nos ha quedado. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de atrás
Y miren ya cómo va el proceso de este bolso. Ya nos queda es acomodar muy bien los laterales. Siempre recuerden que hay que ir tejiendo e ir acomodando. Vamos ahora a realizar la asa. Va a ser una asa corta. Vamos a hacer un nudo deslizado y tejeremos 19 cadenetas, la misma cantidad que hicimos al inicio para realizar el bolso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Vamos ahora a realizar el mismo diseño de puntos de la parte de atrás de la cadeneta. Empezamos por la segunda, tomamos hebra y realizamos un punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, ya he realizado 5 vueltas. Miren cómo nos ha quedado. Es el mismo patrón con el que realizamos el bolso. De este lado tenemos 2 bucles y de este lado tenemos 3. Vamos a doblar del lado donde tenemos 3 hacia adentro. Nos tiene que quedar este de la parte de arriba. Vamos ahora a cerrar con puntos bajos. Vamos a llevar la hebra hacia atrás y vamos a pasar la aguja en la segunda orejita y en toda la cadeneta que está enfrente. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Vamos a la siguiente cadeneta. Miren la que está enfrente. Ya estamos aquí en los últimos puntos. Miren dónde está este y el último. Aquí están los dos últimos puntos. Miren, así nos ha quedado esta asa. Qué preciosa. Ahora vamos a darle un acabado con puntos deslizados. Aquí realizamos una cadeneta de altura y vamos a pasar la aguja. Este es el punto de altura. Vamos a hacerlo en la segunda cadeneta. Dentro de estos puntos pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Vamos al siguiente punto, dentro de la aguja que está en el ganchillo. Aquí ya hemos finalizado. Cortamos la hebra, sacamos y escondemos de la parte de atrás con la ayuda de una aguja más pequeña. Cortamos y listo. Vamos a colocar el broche y lo vamos a hacer en el centro. ¿Cómo sacan la medida? De frente tenemos 22 centímetros, la mitad sería 11. Aquí colocamos el brochecito.
y verifiquemos que quede en el centro del bolso. Ahí luego en el centro. Ubicamos la parte de abajo y tratemos que quede lo más rectecita posible. Ahí encaja. Ahora vamos a colocar el seguro de la parte de atrás. Miren ahí donde están los dientecitos. Colocamos. Ahí. Y con la ayuda de la pinza vamos a ir cerrando. Miren, ahí cerré. Coloco el broche. Y ahí quedó bien ubicado. Aquí vamos a cerrar con la pinza. Colocamos una hebra para no maltratar el broche. Y listo, así hemos colocado este broche. Vamos a colocar ahora las argollas mosquetón a nuestra asa de la parte donde tenemos el punto deslizado. Miren, vamos a colocarlos aquí. De esta forma. Ahora la vamos a llevar de la parte de arriba. La clave para que la asa nos quede en la misma proporción del bolso es realizar la misma cantidad de puntos que realizamos en el inicio del bolso. Si inicias con 21 puntos, en la asa realizas los mismos 21 puntos y así te va a dar una proporción ideal. Aquí tengo esta cadena y le he colocado en las punticas unas pincitas mosquetones. Bueno, ya hemos llegado al final de este proyecto. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les estaré dando respuesta. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.